En M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado, Hablando al Sur, comentarios y reflexiones de José Pepe Mujica. Un gusto, amigos, poderlos saludar por la onda de la radio amiga. Y pienso que si algún observador de nuestros acontecimientos nos mira desde afuera y a la distancia, tiene el derecho de pensar que parecemos un pueblo un poco esquizofrénico. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco, quienes están en el gobierno hoy tenían presencia en los directorios de las empresas públicas. Y en años anteriores, cada vez que había que ajustar algunas tarifas, siempre tendían a oponerse y votaban en contra. Hicieron una brutal campaña electoral por todo el país, particularmente en el interior, quejándose del precio de la energía, del costo que multiplicaba para la producción, para el transporte rural, que traía un encarecimiento en materia de costos. Clamaban en los tiempos de cosecha, clamaban por el costo del transporte, y endilgaban todo tipo de responsabilidades. Y en cuanto suben al gobierno, porque la voluntad de la gente y la política de alianzas que hicieron se los hace posible, matemáticamente, aquellos que se oponían a cualquier ajuste y que clamaban por los costos de los servicios públicos, los costos de ANCAP, lo que cobraba ANCAP, lo que cobraba UTE, clamaban en nombre de los arroceros por el costo del riego, por el brutal costo que tienen las cosechas. Se está en cosecha de soya, se está en cosecha de arroz. Hay que gastar con las cosechadoras, con un mundo de transporte para salir del campo, y hay que transportar a los centros de acopio, a los secaderos, a los molinos, etcétera, en pleno calendario. Están apuradísimos, desesperadamente apurados para subir el precio de los combustibles, y paradojalmente lo quieren hacer en un momento que incluso está trepidando a la baja el precio mundial del petróleo por las consecuencias indirectas que tiene esta gripe peligrosa que ha aparecido en el mundo, que en algún momento va a merecer algún comentario. En el momento en que el petróleo tiende a bajar, están apuradísimos por aumentar el costo de los servicios, del agua corriente, de la energía eléctrica, de las comunicaciones de Antel y sobre todo del combustible. Ni siquiera quieren perder un poquito de tiempo para disimular. Tienen un apuro tremendo y resulta paradojal, pero sería bueno que se registrara eso, que se tuviera en cuenta.
y que de alguna manera quienes pueden influir detengan la fatídica computadora que quiere remarcar todo hacia arriba. Vamos a ver lo que acontece, pero no deja de ser absolutamente contradictorio y de plancha con lo que se estuvo planteando, no solo en la campaña electoral, sino a lo largo de todos estos años, oponiéndose sistemáticamente a cualquier ajuste, a veces inevitable, en los precios de las empresas públicas. Al mismo tiempo, en estos días, vimos un desfile notable de caballos, una expresión de la tradición, muchos jinetes, muchos caballos, algunos vinieron desde muy lejos, haciendo un esfuerzo importantísimo. Muchos otros tuvieron la suerte de mandar los matungos en camiones, se dieron una vueltita folclórica, cantaron a su divisa y volvieron a meter los matungos en los camiones y volvieron. En ese humano desfile había cosas interesantes. Dos tipos humanos, seguramente los con campo y seguramente los de campo, que no es lo mismo. A los de campo usted los conoce si mira el tamaño de las manos, el grosor de los nudillos, los dedos gruesos, en general las manos curtidas, el rostro prematuramente castigado por la intemperie. Y los de campo tienen su característica propia en la forma de andar, de caminar, de decir. Componen una cultura especial. Seguramente que ahí están todas las formas humanas y hay humanos estupendos ahí. Hay de los medianos y debe haber de los otros. Pero tienen una característica común. Han heredado una cultura que se forma en los primeros años de la vida. Han vivido, han sido niños que se han criado en el campo. Han jugado en el campo, han jugado con terneros. Han jugado con los perros, correteando entre los yuyos. Han subido en petizos muy temprano, han andado en la costa de los arroyos, se han espinado en los montes, han ido agarrando, como jugando, el oficio de torcer un alambre, de estirarlo, de voltear un ternero, de cuidar una bichera, en fin, una multitud de pequeñas cosas que forman una cultura. Lo mismo que las mujeres del campo, precisamente con una manera de ser propia, peculiar, que las diferencia, y que tiene mucho que ver con haber nacido y haberse criado en un medio de determinadas características. No hay ninguna escuela de formación que nos pueda transmitir eso. Porque los humanos somos como el resto de los mamíferos. Tendremos a jugar en nuestra niñez con lo que tendremos que reproducir más adelante en nuestra vida. Y eso va formando un carácter, un modo de ser, una peculiaridad, un gusto.
Un niño criado en el campo jamás va a sentir la soledad que sienten los que se crían en una ciudad cuando se van a vivir o los llevan a vivir al campo. Unos días lo pasan feliz de aventura, pero si tienen que estar mucho tiempo, sienten la angustia que le provoca la falta de urbanismo. Al revés, los que se formaron precisamente en su niñez, desde muy temprano, aunque les toque emigrar y terminar de obreros de la construcción, tienen un algo irreproducible, porque la escuela primera de la vida está en los años de la niñez. No estoy haciendo poesía. Estoy procurando decirle a los técnicos que miran cifras y que solo miran números, que este país de naturaleza agropecuaria y agroexportadora, en un campo que como en todo el mundo se despuebla, tiene que tener el coraje de pelear por la existencia de familias rurales, no solo por la necesidad de tener algo en el campo, sino que los futuros apegados a la tarea concreta del campo, en su inmensa mayoría, son los gurises que están naciendo, los pocos gurises que están naciendo en el campo, gurises y gurisas. Y esto es un precio que no se puede cuantificar. He sentido técnicos muy avesados que se parecen a esos que miraban a Chile hasta hace poco y ahora no hablan más, que mirando los macronúmeros decían: Chile es un fenómeno, es un modelo que hay que copiar, es una cosa bárbara, porque miraban los números, las cifras, pero no hablaban con la gente. ¿De qué me sirven los números si no encaja con la realidad humana? Si este país va a seguir siendo mucho tiempo agroexportador, y su ventaja comparativa en el mundo de hoy está en lo que puede producir arriba de la tierra y con la tierra, necesita asegurarse un mínimo de gente que emocionalmente y profesionalmente directamente se comprometa con la tierra. Y yo sé que hay muchísimos hombres con campo, humanos con campo, que van al campo de vez en cuando y que a veces van seguido, pero su vida es de hombres urbanos. Son absolutamente incapaces de fajarse con un tractor, de voltear un novillo, de sacarle los gusanos a un ternero, de señalar una oveja, etcétera, 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 de poner una vacuna, de atender una vaca cuando está pariendo. Y vaya que estas cosas tienen una importancia insustituible. Hay mucha gente que no se da cuenta que las exigencias de colonización, que necesita cambios como todo, y eso lo acompaño, cumplen una función que no solo es productiva de sostener familias en el campo, sino que por el hecho de ser familia no solo crían terneros y vacas lecheras, sino que crían hijos. Y serán esos hijos y esas hijas, por lo menos algunos, los futuros trabajadores de la campaña uruguaya, que no puede funcionar sin gente, que no se puede sustituir con gente que va al pueblo y viene todos los días, porque hay un cúmulo de cosas que hay que estar cerca de ella.
Y esto lo dicen ciertas peripecias. ¿Dónde está la empresa transnacional que se dedica a producir terneros? No lo he visto. He visto formidables empresas como Cargill que compran terneros que criaron otros, los meten en un corral y le dan comida y aplican criterios industriales. Pero no les pasa por la cabeza atender el fenómeno de la cría, porque cada vaca es un caso, porque cada circunstancia es un caso, y eso necesita gente avesada, comprometida, capaz de andar a las 2 de la mañana porque una vaca se trancó, y eso hace a la vida o a la muerte de un ternero y a veces de una vaca. Y esto es por decir algunas cosas. Si van a razonar con el criterio solo de papel, sin conocer la realidad y a la gente, es una falta de respeto. Porque me da fiebre que no se den cuenta la importancia que tiene capacidad de torcer un alambre de apuro, remendar un alambrado, poner un palo a pique, etcétera, etcétera. Y subestiman el papel, las dificultades y la exigencia de estas cosas. Más, me atrevo a decir, el que las perradas, las jaurías se hayan hecho plaga, que los zorros hayan aumentado sus desastres con las ovejas, las posibilidades de multiplicación del abejeato son en el fondo una consecuencia de que falta el principal custodio, faltan humanos en el campo uruguayo. Hemos llegado al tope de la despoblación rural. Las ciudades tiran y el mundo se urbaniza. Las megalópolis se traban las multitudes. Pero no se entendería jamás el brutal proteccionismo agrícola que practican los países europeos, la política de subsidios para poder mantener una población rural que les asegure en el mediano plazo, por un lado, seguridad alimentaria, pero por otro lado, tener un campo relativamente humanizado. No son cifras solo lo que está en juego, y se puede discutir la cifra. Pero me quiero detener en este fenómeno. La importancia que hay que nazcan gurises en el campo y que se críen en el campo. Algunos serán mejores y otros peores, y saldrán buenos, saldrán malos y regulares, porque eso es otra historia. Pero ahí van a salir los futuros trabajadores rurales, los que no sienten soledad de vivir en el campo, aman la naturaleza y sirven para el complejo inevitable de tareas agrícolas. Yo sé que los drones pueden vigilar el campo, pero todavía los drones no van a voltear un ternero para curarle la bichera. Yo sé perfectamente que en lugar de andar a caballo se puede andar en una moto todoterreno, pero hay que andar, y hay que estar, y hay que estar presente para aparecer ante los inevitables imprevistos que a veces surgen. Una inundación, un alambrado que se rompió, una tranquera que quedó abierta, ganado que se mezcló, una peste que aparece y hay que curar ya, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso hay un dicho reaccionario con un algo mucho de verdad. El ojo del patrón es el que engorda la majada, decían.
Yo no sé si es el ojo del patrón, lo que tiene que haber un ojo humano atrás de cada pastoreo y en cada peripecia agrícola. Por otro lado, cada una de las actividades es singular. No es lo mismo la cría de ganado que el tambo, obviamente. No es lo mismo la agricultura relativamente extensiva. No es lo mismo, precisamente, el engorde a corral, etcétera. No es lo mismo la tarea de los arrozales, con su época definida, con sus exigencias del riesgo, en fin. Cada una de las especialidades que componen las tareas agropecuarias tiene sus peculiaridades, pero en definitiva hay un tope mínimo de gente que tiene que vivir en el campo, para el campo, y que, como el amor acompaña como necesidad ineludible a la especie humana, los hombres y las mujeres se enamoran, los hombres y las mujeres tienen hijos, y los hijos se crían, y algunos de los que se crían en el campo, algunos serán futuros trabajadores de las actividades rurales. Los que piensan que se puede vivir en la ciudad y de vez en cuando ir todos los días en la motito, cumplir las horas y pegar la vuelta, en realidad no conocen para nada lo que es la realidad del campo. Esto fue Hablando al Sur, comentarios y reflexiones de José Pepe Mujica, por M24 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.